Sicandia. Soy dueño de la empresa Tensado Chaco, una fábrica de columnas y de hormigón pretensado y de todo lo que son accesorios para las líneas eléctricas. Hace 30 años que estamos en el rubro, estamos acá en Corrientes, por Avenida Centenaria 7600. Proveemos de columnas a Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, a todos las empresas privadas, empresas del Estado, ya sea SECHEP, DEPEC, Edenor, Edefor, EMSA. Primeramente, no hay que hablar tanto de la fabricación, sino del tipo de columnas que se fabrican acá en esta fábrica, propiamente dicha. Nosotros las columnas que fabricamos son columnas de baja y de media tensión. Y dentro de la de baja y de media tensión tenemos distintas alturas y distintas cargas de servicio y cargas de rotura. Entonces, primeramente viene el cliente y nos dicen: quiero tantas columnas de baja de tensión de tal medida y de tal carga de rotura. Quiero tal columna de media tensión de tal altura y de tal carga de servicio o carga de rotura. Las líneas de baja tensión se dividen en la altura es de 750 a 850 y van desde los 400 kilos de rotura hasta los 3000 kilos de rotura. Y las líneas de media van desde 8,50 metros casi hasta 18, 19 metros, y las cargas de rotura van desde los 1050, de los 900 kilos de rotura hasta los 3000 kilos de rotura. En base a esas longitudes y a esas cargas de rotura, la fabricación de la columna se divide en distintas etapas, llevan distintos materiales, distintas cantidades de trenzas. Una vez que se determina qué columna se va a fabricar, dependiendo del pedido del cliente, se procede a calcular la misma. ¿Qué significa calcular la misma? Determinar qué cantidad de trenza lleva. Trenza para pretensado a Sindar 3, en nuestro caso es trenza 3x3, o sea, son trenzas de 3 hilos, porque hay trenza de 2x3, 3x4, 4x7, hay muchas cantidades de trenza. Y en base al tipo de trenza que uno utiliza también es el sistema de tensado, sobre todo de la columna, porque tiene otro tipo de brazo, de tensor, otro tipo de sistema. En nuestro caso es la mayoría de las fábricas, en nuestro caso es una fábrica pretensada con vibrada de alta frecuencia. Lo que se hace primero es, se calcula entonces, en base a la resistencia de la columna, la cantidad de trenza que va a llevar la columna, y a su vez de eso la cantidad de kilos que se le va a someter a cada columna, a cada trenza, y la armadura pasiva que se le coloca a la columna, y el alambre que nosotros le llamamos un hisperal, que va en forma anillado en toda la longitud de la columna, que lleva como refuerzo la torsión de la columna. En este caso es una torsión muy leve por la carga de las columnas, pero lo mismo lo lleva. Entonces, una vez que determinamos qué tipo de armadura le llamamos nosotros, se procede a la fabricación de la misma. ¿Qué consiste? Se cortan las trenzas de la medida, según la medida que se va a hacer. Por ejemplo, cortamos 20 trenzas, armamos cada molde. Nosotros tenemos moldes de 1,50 metros de largo y de 50 centímetros de largo. O sea, nosotros podemos fabricar de 7,50 metros, de 8, de 8,50 metros, de 9 metros. O sea, en tramos de medio metro podemos ir fabricando. Y los tramos casi siempre del centro son de 1,5 metros, que esos tramos son fijos. Entonces, en función de la carga de rotura del poste, varía el diámetro de la columna
En este caso sería la cima, nosotros lo llamamos la cima de la columna. Bueno, esta es la tapa cima. En este caso es una tapa cima 1925, la tapa cima más chica que nosotros fabricamos. Ven que tiene agujeritos, tiene distintos agujeritos. Ven que tiene agujeros, toda agujereada en toda la vuelta. Según la resistencia del poste, cada agujerito va cubierto por una trenza. Para un poste de baja tensión en 400 kilos de rotura lleva 8 trenzas, por ejemplo. Entonces cada trenza, vamos a suponer que esta es la trenza larga, entra en este agujerito, ¿no es cierto? Pasa hasta el otro lado, hasta el final del molde, que hay otra tapa igual a esta que se llama tapa base. Se le pasan por cada agujero, no por cada agujero, en este caso creo que tiene 16 agujeros, se determinan 8 o 10 agujeros de acuerdo a la cantidad de trenzas que va a llevar el poste. Una vez que están todas pasadas las trenzas, se le coloca el porta cuña, que son cuñitas como ven acá, se coloca acá. En cada trenza se le coloca el porta cuña y las cuñitas. Estas cuñas, como ven, tienen dientes, dientecitos, entonces se le coloca en cada uno. En toda la vuelta del poste se le coloca, tanto en la tapa cima como en la tapa base, se le coloca por cada trenza un portacuña y un par de cuñas. Si la quieren ver de costado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Una vez que está todo armado, por cada trenza, a su vez, según la resistencia del poste que se quiera fabricar, aparte de las trenzas, las columnas llevan armadura pasiva de distintas longitudes. Por cálculos me salen, por ejemplo, de 4 hierros del 8 de 5 metros, 4 hierros del 8 de 3 metros, o 4 hierros del 10 o 4 hierros del 12, depende por cálculo el tipo de armadura pasiva que me lleve el poste. Entonces, a cada una de estas trenzas, como ustedes saben, la columna trabaja empotrada en la base, ¿no es cierto? Ustedes se imaginarán, está empotrada la columna en la base, entonces la columna trabaja en este sentido, Quiere decir que el momento de empotramiento máximo lo tiene acá en el empotramiento en la base del poste. Entonces todas las armaduras se colocan, si suponemos que esta es una columna, todas las armaduras se colocan de la base para arriba, más o menos. De acuerdo al cálculo pueden ser en este caso, que son de una columna de 7,50 metros, bueno, pueden ir hasta 5, 6 metros o 4 metros. Se refuerza la base, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como momentos más grandes acá en la base, la cantidad de armadura pasiva la tengo, la mayor cantidad tengo en la base, y va disminuyendo, porque acá pueden ir, por ejemplo, 4 Fidel 8 de 6 metros y 4 Fidel 8 de 4 metros, ¿no es cierto? Entonces acá abajo vamos a tener 8 Fidel 8. Pero a partir de 4 metros voy a tener 4 nomás, porque ya los otros 4 de 4 metros quedaron abajo. ¿Por qué? Porque el momento de empotramiento va bajando a medida que nos acercamos a la cima del poste. Una vez que está colocada la armadura pasiva, se lo enhebra al poste con un alambre para espiral, que le llamamos nosotros, que es por las dudas que tenga algún efecto de torsión del poste, que no creo. En estos postes de baja y media no suele ser, salvo de muy grande la carga, pero se lo coloca lo mismo en la armadura de torsión. Es una espiral con una separación más o menos de 5 o 6 centímetros por cada vuelta de la espiral. A su vez, por cada trenza, esto ustedes se imaginan que va al otro lado, ¿no es cierto? Por cada trenza se le coloca una armadura pasiva que no tiene función de refuerzo, que es donde van soldadas las puestas a tierra de los postes. Las puestas a tierra son de bronce, cada poste lleva mínimo 2 puestas a tierra a 40 centímetros de la cima y a un 10% más 20 centímetros de la base. Y a su vez, si los postes son de media y llevan crucetas arriba, llevan a su vez también 1 o 2 bloquetes más por cada cruceta que lleva la columna. Entonces cada cruceta, que lleva a su vez sus bailadores, van conectados al poste para que hagan las descargas a tierra, ¿no es cierto? Cada bloquete va
soldado al hierro dulce, al hierro torsionado del 6 o del 8 que pide la norma como mínimo, y eso se lo coloca. Una vez que está todo armado con la armadura pasiva, todos los refuerzos, ¿qué hace? Se cierra el molde. Se lo cierra el molde acá, se le coloca a la tapa cima una placa de transferencia, se le llama, una placa grande, maciza de transferencia, con 2 bulones, se lo atornilla y se tensa. O se va tensando, esto se va estirando para allá, esta cabeza queda y las uñas quedan. El brazo tiene, a su vez, el brazo de la tensadora tiene otro brazo interno que es el que aprieta, una aprieta cuñas, que es el que le aprieta las cuñas. Tenemos unos relojes, unos dinamómetros. Cuando llegamos a la tensión requerida por la trenza, se para de trenzar, se para de tensar, esto para de ir para atrás, se frena esto, sale el freno de las cuñas y lo mete para adentro. Y ahí esto queda frenado y tensado. ¿Para qué el freno? ¿Por qué? Porque desde el momento en que esto, desde el momento que esto se deja de tirar, se suelta la manija, esto retrocede, entonces pierde kilo, tiene una pérdida de tensión la trenza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Antes de largar el brazo con la tensión, se frena la cuña, entonces eso hace que al largar el brazo, al parar la tensión, esto ya está frenado, que hace que no se pierdan unos kilos. Una vez que se terminó de tensar el poste y se controla que todas las trenzas estén en su respectivo lugar, porque ¿qué pasa? Puede ser que el armador haya colocado esta trenza en este agujero y en la tapa base se haya equivocado, se haya destruido y me la haya puesto en otro lugar. Entonces la trenza va a venir cruzada acá y ahí, ¿qué es lo que pasa? Me produce un punto de quiebre de la tensión del poste, lo que se me va a romper la columna. Entonces lo que hay que lograr para eso es que cuando los muchachos arman los postes, controlan que este agujero de esta base coincida con el agujero de la tapa base. Entonces cada uno está en su respectivo lugar. Entonces uno se agacha, lo mira así de adentro y ve que todo está parejito, que no hay nada afuera y nada está cruzado. Una vez que está todo eso armado y colocado, se le coloca el nollo. Nosotros le llamamos el nollo al centrador del poste, ¿no es cierto? Es lo que nos va a dar nos va a dar la parte hueca del poste, porque estos postes, la ventaja que tiene el pretensado es que las columnas son huecas gracias al pretensado. ¿Qué es lo que hace el pretensado? Me elimina todas las tensiones de tracción que tiene la columna. Y como sabemos, el hormigón aguanta la compresión o la tracción, entonces la columna está totalmente pretensada, está comprimida. Se le coloca el nollo, un elemento largo que cubre todo el molde y a su vez en cada ciertos tramos tiene un agujero, el nollo, que se lo centra, sirve para centrar el nollo. ¿Qué es centrar? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros le volcamos hormigón, como el hormigón es un elemento pesado, ese nollo se puede doblar o mover para un lado y para el otro. ¿Qué es lo que hace el centrador? Si lo vemos de frente así, lo traba acá y hace que el nollo quede fijo. Entonces le cargamos hormigón, entonces eso no se mueve ni para abajo, ni para arriba, ni para derecha, ni para izquierda, queda centrado. ¿Qué es lo que hace? Que el recubrimiento de la trenza con respecto tanto a la parte superior como a la parte inferior se mantenga, el recubrimiento superior e inferior de la columna. Porque si tengo diferentes valores de espesores, se rompe la columna, no aguanta. Otra cosa, muy bien, lo hormigonamos. Una vez que lo terminamos de hormigonar, cada molde tiene, cada 3 tramos, tiene unos vibradores inferiores, son vibradores de alta frecuencia.
que se utiliza en este caso para este tipo de columnas pretensadas es un hormigón H45, una relación agua-cemento 0,5. En este caso nosotros tenemos hormigoneras tipo trompo, porque es la que mejor nos ha resultado. En realidad algunos usan planta osificadora, pero para el tamaño de nuestra fábrica es una inversión muy grande. Pero nuestra calidad de hormigón es buena, tenemos balanza, tenemos, se le pesa el cemento, se pesa la arena, se pesan todos los materiales para tener un hormigón que se pueda utilizar en este caso en las columnas. Bueno, entonces una vez que se colocó el hormigón, se lo vibró, ya saben que se le colocó el hoyo, que es lo que le da, la deja hueca a la columna, se le coloca vapor a la columna. ¿Por qué se le coloca vapor? Para acelerar el fragua de la misma. Si ustedes ven, cada una de estas trenzas que está acá, más o menos se le calcula que entre 2.000 y 3.000 kilos soporta cada trenza, de acuerdo se le aplica la carga a cada trenza. Esta trenza 3x3 Acinda aguanta hasta 3.000 kilos por trenza, quiere decir que en este caso con una columna chica estará rondando los 2.000, 2.200 kilos por trenza. Quiere decir que si yo ocupo 10 trenzas, un ejemplo, quiere decir que el molde me está soportando casi 22, 23 toneladas de carga puntual el molde. ¿Qué pasa? Yo a este molde le doy vapor. ¿Por qué? Para acelerar el fragüe y para poder obtener el desmolde de la columna dentro de las 5 o 6 horas, según la columna. Tengo una caldera grande, una caldera a leña, en este caso, terminé de hormigonar, le pongo calor al molde a través del nollo. El nollo es un nollo metálico que va transmitiendo el calor en la primera etapa. El calor se va transmitiendo por contacto entre el hormigón y la chapa del nollo. Lo va calentando. A medida que lo va calentando al hormigón, el hormigón se va endureciendo, va fraguándose. ¿Qué significa? Que yo ese nollo lo puedo ir retirando de a poquito, lo voy retirando, hasta que llega un momento en que lo puedo retirar del todo y en la parte el hormigón de la parte superior se sostiene ya por sí solo. A su vez hay un muchacho que es el que se dedica, que nosotros llamamos el que corta el poste, que es el corte, tiene un fratacho y en la parte superior del molde le va dando la terminación. Una vez que termina, que lo está por sacar, se lo individualiza al poste, que es, se le pone la longitud del poste, la carga de rotura del mismo, la marca del poste, en este caso el nombre de la empresa, y la fecha en que fue hormigonado. Una vez que la columna está fraguada, ¿qué es lo que hace? Nosotros teníamos una placa base, se le desatornilla la placa base y se le cortan las trenzas, se le abre, la tapa base cubre esto, se le saca la tapa base y queda esto al exterior. Con una moladora se cortan las trenzas, se le saca la trenza así como la ven ustedes, se le saca esto y acá queda el poste con las puntitas. Entonces, con las puntitas que es este pedacito que está acá, ¿no es cierto? Esa puntita con la misma moladora se lo corta, tanto en la tapa base como en la tapa cima. Se lo corta. Una vez que la columna está lista para ser transportada, se viene con el puente grúa, depende de la longitud del poste, en este sentido columna corta de 750 a 9, 12 metros, con un punto ya se la puede levantar. Tenemos una pinza que la levanta de arriba, se le pasa la faja y se la lleva desde un punto hasta su lugar definitivo donde va a quedar. Bueno, para el ensayo, como nosotros trabajamos con columnas de baja y de media tensión, cada tipo de columna tiene una norma distinta para ensayar. Entonces se lo empotra la columna al 10% y se le dan distintos calones de carga según el tipo de columna que es.
Se le va dando carga. Nosotros tenemos un dinamómetro, que es el que mide las cargas. A su vez tengo una lupa, que es una lectora de fisuras del poste, que es esta que está acá. Entonces se le va dando carga, se le va escalonando la carga y se van midiendo y se van tomando datos de la columna. Por ejemplo, para una columna de baja tensión, el primer tramo se le mide la flecha a la columna, se le mide la flecha residual que es, se mide la flecha, vuelve a cero y tiene que quedar una determinada flecha residual que por norma no tiene que pasar cierto valor. Entiendo, no, según si pasa o A, si es más, ya la columna no trabaja como debería ser. ¿Por qué? Porque supuestamente, mientras estamos en la parte de flexión de la columna, lo que permite el pretensado es que vos le das hasta el 60% de la carga, la descargás y tiene que volver a cero. No tiene que quedar así. Ya tiene mucha flecha residual, quiere decir que la columna se está rompiendo, que está trabajando en la parte plástica, o sea que ya no se está deformando de acuerdo a la carga que le va dando, al contrario, se está rompiendo la columna. Otra cosa que a tener en cuenta es que nosotros fabricamos toda la línea de accesorios para la línea eléctrica. Para bancos de Z, por ejemplo, hacemos el soporte transformador, hacemos cruceta, ménsula, hacemos cruceta de retención, de alineación, vínculos para armar las estructuras dobles. O sea, hacemos toda la línea eléctrica completa, no únicamente la columna sola. Esos elementos son de hormigón armado, no de hormigón pretensado. Contamos con todos los moldes, con todos los tipos de moldes para hacer todas las medidas que nos pidan, porque lamentablemente cada provincia tiene especificaciones distintas. Entonces uno te pide una cruceta de una longitud, otro te pide de otra longitud. Bueno, nosotros contamos con todas las medidas para abastecer a toda la zona.